celosa expectativa. Nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. La expectativa cristiana es maravillosa y desafiante a la vez. Hemos recibido el perdón, somos adoptados en la familia de Dios, disfrutamos de un compañerismo que va más allá de la afinidad natural. Poseemos la esperanza segura del cielo, que nos hace tener una expectativa alegre. Tenemos el Espíritu Santo, Dios mismo, quien habita en nosotros. Sin embargo, no estamos alejados de las realidades de la vida en este mundo caído. Conocemos la frustración, la angustia, la desilusión y los gemidos. Mientras vivimos aquí en la tierra, tenemos una pequeña muestra del cielo, pero todavía no estamos allí. El cristianismo no nos hace inmunes al deterioro o al pecado. Nos enfermamos y nuestros cuerpos fallan. Seguimos luchando con el pecado y encontramos oposición a nuestra fe. De hecho, como decían los teólogos de Westminster en el siglo XVII, el cristianismo está involucrado en una guerra continua e irreconciliable contra el pecado. Es posible que nos enredemos en todo tipo de nudos espirituales y teológicos sobre nuestra continua batalla contra el pecado. Podemos preguntarnos, ¿por qué sigo desobedeciendo? En estos momentos, tú y yo necesitamos recordar los 3 tiempos de la salvación que resumen la obra de Dios en la vida del cristiano. Si estamos escondidos en Cristo, entonces hemos sido salvados del castigo por el pecado. No tenemos nada que temer en el día del juicio, porque Jesús, con su muerte en la cruz, llevó nuestros pecados y enfrentó el castigo en nuestro lugar. En el presente estamos siendo salvos del poder del pecado. Es un ministerio divino en curso. Ninguno de nosotros estará nunca libre del pecado de este lado del cielo, pero Dios está trabajando en nosotros, permitiéndonos decir no a lo malo y sí a lo bueno. Y finalmente llegará un día cuando Cristo regrese, en el que seremos salvados de la presencia misma del pecado. De vez en cuando tenemos una pequeña muestra del cielo que nos hace anhelar lo que está por venir. Por eso Pablo dice que gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la redención de nuestro cuerpo. Deberíamos esperar el regreso de Cristo con una expectativa celosa. Como cristianos, salimos al mundo como ciudadanos del cielo, viviendo por el momento como extranjeros y forasteros. Pero no tendremos que vivir fuera de casa para siempre. Un día Jesús volverá y cuando lo haga, nos llevará para reunirnos con Él en nuestros cuerpos resucitados, en su reino perfecto. Hoy no vivas como si esto fuera todo lo que hay. Mira hacia adelante, porque tus mejores días están aún por venir. Todavía no estás ahí, pero seguro que un día lo estarás. Para profundizar, Apocalipsis 22. Muchas gracias, hermanita Jenny. Dos expectativas. Como creyentes, ¿cómo estamos andando? Iniciemos con esta pregunta. ¿Cómo estamos esperando y qué estamos esperando? El libro de Romanos, todo el libro de Romanos en especial, es un libro de todos los libros de la Escritura donde el Señor, de una manera muy clara, nos habla a la vida de los creyentes, dándonos profundidades muy preciosas de lo que es la vida del creyente, de lo que es su antes, su durante y su después, de cómo debe vivir, porque el libro de Romanos en general nos dice la condición del hombre, cómo está el hombre sin Dios, y nos muestra también el tema de la justicia de Dios, nos muestra el evangelio de Dios, nos muestra también cómo Dios santifica,
cómo Él santifica su obra, santifica al creyente, cómo nos da instrucciones de cómo vivir la vida cuando encontramos a nuestro Señor y Salvador, de cómo debemos vivir en esta vida al encontrarnos con Él. Entonces, todo el libro de Romanos es un compendio precioso de lo que es la justicia de Dios, de lo que el Señor nos muestra, de lo que es el hombre, de todas las instrucciones que Dios da al creyente para vivir. Entonces, primero que todo, quiero empezar con esta invitación a que por favor meditemos en el libro de Romanos. Como creyentes, debería ser un libro que esté de continuo en nuestras vidas, memorizando muchos textos bíblicos. El libro de Romanos nos, nos da una expresión muy grande de todo lo que es el Evangelio. Entonces, así como el libro del Romano nos muestra la condición del hombre sin Dios y la condición del hombre que ha sido justificado por Dios, porque ahí podemos ver el contraste de las dos cosas. El hombre que se encuentra sin, al inicio de Romanos ya nos muestra esa condición. El hombre que está sin Dios, cómo es la condición de este hombre, pero también nos muestra la condición del hombre que ha sido justificado por Dios. Siempre el Señor nos va a mostrar ese contraste de muchas maneras, la vida en la carne, la vida en el espíritu, la vida del no creyente, la vida del creyente, de esa persona que ha sido rescatada por Dios, del que no ha sido rescatado. Y de la misma manera para nosotros, podemos decir que todos tenemos un antes y un después de Cristo. Todos tenemos un antes y un después de Cristo. Y en sí, ¿qué dice la escritura que éramos antes de Cristo? Por descripción, es una descripción que todos conocemos. Nos las da Efesios capítulo 2 cuando nos dice, Efesios capítulo 2 versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿cómo estábamos antes de Cristo? Estábamos muertos. La escritura nos dice, muertos en nuestros delitos y pecados. Y de las características del muerto, una de las grandes características es que el muerto no desea en lo más mínimo a Dios. No quiere estar cerca de Dios. El muerto no desea a Dios. Esto quiere decir que el muerto ama y desea más este mundo que a Dios. No desea nada de Dios. No quiere irse de este mundo. Quiere vivir y habitar en lo que este mundo le da para siempre. No quiere desprenderse de las cosas de este mundo. Y quiere seguir viviendo en este mundo, deleitándose en sus propios. No desea ni la más milésima a Dios en absolutamente nada. Esa es la condición en la que nos encontramos antes de Cristo, sin Dios y sin ley. Pero la Biblia nos dice, Jesús, perdón, la Biblia nos dice que hemos sido salvados por el amor y por la gracia de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios, ahí mismo en el capítulo 2 versículo 4 dice, pero Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo estar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y es ahora donde decimos que somos salvos, cuando empezamos a vivir a la manera de Dios. Ahora sí, con Dios y con ley. Y es a partir de este momento que, a partir del momento en que el Señor nos hace nacer de nuevo, que empieza nuestra vida después de Cristo. Ya dijimos que teníamos un antes, también tenemos un después.
El antes de ser salvados vivíamos a nuestra manera sin Dios y sin ley. Pero cuando hemos sido rescatados por Dios, cuando hemos sido justificados por Dios, la nueva vida o ese después de Cristo. ¿Y qué recibimos en esa nueva vida? Recibimos el perdón de nuestros pecados, la reconciliación con Dios. Ahora somos adoptados en la familia de Dios. Por esa justificación, por esa reconciliación, poseemos una esperanza segura del cielo. Estamos esperando ansiosamente porque sabemos que tenemos un lugar al cual vamos a ir como creyentes. Disfrutamos del compañerismo con Dios, con nuestros hermanos, con la iglesia. Es el llamado que se nos ha sido dado a tener ese compañerismo con Dios. Algo que no teníamos cuando no estábamos, cuando antes de Cristo no teníamos ese compañerismo. No deseábamos a Dios en lo más mínimo, no buscábamos a Dios de corazón. También tenemos el Espíritu Santo, a toda la Trinidad habitando en nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto es lo que empieza a vivirse en nuestra vida como creyentes, nuestro después de Cristo. Y a pesar de que recibimos tantas cosas en Cristo Jesús y de todo esto que nosotros recibimos, después de haber sido salvados, hay una gran realidad que nosotros no podemos evitar. ¿Y cuál es esta gran verdad? Que seguimos habitando en un mundo lleno de pecado y aún más habitamos en una morada pecadora. ¿Cuál es esa morada? Nuestro cuerpo. Habitamos en un mundo lleno de pecado, pero además de eso, somos una morada de pecado, porque dentro de nosotros sigue habiendo pecado. Esto es algo que nosotros no podemos evitar porque es una realidad para todos y es también lo que la Escritura nos muestra. El libro de Romanos capítulo 5 versículo 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, vivimos en un mundo pecador, un mundo lleno de pecado. Tenemos fuera de nosotros el mundo y el diablo queriendo acabar y destruir la vida de los creyentes, queriendo derribar su fe. Pero también tenemos una morada, nosotros somos esa morada donde habita el pecado. Dice Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vemos que solo habitamos en un mundo lleno de pecados, sino que también somos una morada, aún donde habita el pecado. Y esto nos deja claro que el cristianismo no nos hace inmunes, perdón, al deterioro o al pecado. Una de las muestras de esto son las enfermedades, nuestro cuerpo, y ningún creyente está exento de que pueda sufrir a causa de alguna enfermedad. Nosotros hemos visto hermanos en la fe cómo han sufrido o alguno de nosotros está sufriendo alguna situación de salud. No quiere decir que por ser cristianos no vamos a padecer o vamos a ser inmunes al deterioro o al pecado. Nuestros cuerpos envejecen. Eso es una muestra del pecado en nuestras vidas. Con ellos vienen muchas dificultades también médicas. Cuando vamos avanzando en edad o aún en edad temprana, nuestros cuerpos pueden pasar por diferentes situaciones en las cuales Dios permite que pasemos. Pero no quiere decir que por el hecho de conocer a Dios, por el hecho de ser creyentes, no vamos a pasar por estas situaciones de salud. Tampoco somos inmunes para pecar. Quiere decir que al convertirnos a Cristo, al vivir ahora la vida en Cristo, después de Cristo, quiere decir que ya no vamos a volver a pecar. Vamos a pecar. La Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. Muchas veces nosotros nos airamos con tanta facilidad y herimos a las personas que más amamos con tanta facilidad. Y eso es algo que muchas veces no podemos evitar, por más que queramos
vamos a pecar, vamos a hacer daño, porque en realidad habitamos todavía con el pecado. La mentira está ahí a la puerta de nuestras conciencias y en ocasiones la usamos. Le puede preguntar a alguien ¿por qué no fue a la iglesia? Seguro le dice, no, estaba enfermo, pero la verdad era que no quiso, le dio pereza, se quedó dormido. Pero somos tan sutiles que muchas veces ni nos damos cuenta de nuestro propio pecado. Pero esto nos muestra que no somos inmunes para cometer pecados. Un gran ejemplo de esto es David. Es una muestra grande de que como creyentes nosotros podemos caer y caer aún en los peores pecados. Cualquiera que esté firme, mire que no caiga. David se encontraba ya siendo rey y mira lo que le ocurrió. Una mirada, como decía el pastor ayer en el sermón, una mirada y lo llevó muy lejos. Llevó a cometer un pecado que trajo grandes consecuencias a su vida, a su familia, trajo muerte, peleas. Fue de los pecados, como decíamos ayer en el servicio, de los puntos negros por los cuales nosotros recordamos a David. Pero esto nos da una muestra de que no somos inmunes para pecar. No nos da una licencia para decir, como soy pecador, entonces no, pues voy a seguir pecando. No, el Señor nos manda que debemos luchar con el pecado, pero no estamos exentos de cometer, de pecar. Por eso la misma escritura nos advierte, mire que el que esté firme, mire que no caiga. Y no solo David, sino que la escritura nos muestra muchos hombres. Noé, en algún momento también pecó, Sansón, que es un hombre que está en los hombres de la fe. Judá también pecó. Pedro, un discípulo, estaba muy cerca de Jesús. ¿Y qué pasó? Dijo que nunca iba a pecar, que él no iba a traicionar a su Señor, que no lo iba a negar. ¿Y qué hizo? Lo negó 3 veces. Dios en la escritura no le ha ocultado el pecado a nadie. ¿Y esto lo hace para qué? Para mostrarnos y que seamos nosotros conscientes de que aún como creyentes nosotros podemos cometer pecado. Como creyentes también vamos a tener mucha oposición a nuestra fe. Cuando empezamos nuestro caminar con Cristo, nuestra vida después de Cristo, vamos a tener demasiada oposición. Y esto mismo nos lo muestra nuestro hermano Pedro, cuando en Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué va a tener el creyente? Oposición a su fe. Después de ser creyente, va a tener mucha oposición. Y la oposición va a venir de muchos lados, desde los mismos de tu casa, de tu trabajo. Cuando verdaderamente tú empiezas a caminar con Cristo, cuando tu manera de hablar cambia, cuando tu manera de vivir es cambiada por el Señor, ya vas a ser diferente al mundo y el mundo va a aborrecer, aborrece a Dios y aborrece todo lo que tenga sabor a Dios, entre esos tú. Y aún un enemigo que el Señor nos deja claro, Satanás. Satanás va a querer zarandearnos a todos nosotros, va a querer hacer que nuestra fe mengue, que nuestra fe caiga a través de todos los tropiezos que pone en nuestra vida. Y pero siempre, siempre vamos a tener oposición. No hay un día en que tú te levantes y digas, ya no tengo un enemigo de mi alma. No, ese enemigo lo tenemos todos los días. El pecado morando en nosotros, el mundo queriendo vendernos más pecado y el mismo Satanás queriendo llevarnos a desconfiar de Dios. Siempre vamos a tener oposición. Y así lo dijo el Señor Jesús. Para aquellos que deciden seguir a Cristo, que dice en Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener aflicción, dice el Señor. Y más, esta aflicción no solamente quizás por enfermedades o por tristezas,
No, esta aflicción va a venir es por causa del Evangelio. Esta aflicción viene es por causa de ser un seguidor de Cristo, de ser alguien llamado cristiano, alguien que vive después de Cristo, después de esta salvación tan grande. Y Pablo es una muestra de estas aflicciones que él vivió y sufrió a causa de Cristo. En 2 Corintios, capítulo 11, versículos 16 al 29, dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes innúmeros, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo es una muestra de las aflicciones que se viven realmente a causa de Cristo. Entonces, y el Señor Jesucristo lo pone aún de una manera mucho más fuerte. Dice en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salva. Si alguien te está vendiendo un evangelio o una idea en la que el cristianismo es algo fácil, pues está equivocado, muy equivocado, porque además de esto va a traer problemas familiares. Mateo 10:35, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Ese cuento de que el cristianismo es color de rosa, mm, mm. Cristianismo no debe ser visto como un campo de rosas, debe ser visto como un campo de guerra. Y esto es una guerra continua, sin reconciliación contra el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor dice, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Esto es lo que nos espera. Y es glorioso y es precioso. Para el mundo quizás sea un fracaso. La muerte de los apóstoles, de la manera como murieron para el mundo, es un fracaso, pero para Dios es una gloriosa victoria, porque murieron a causa de Cristo. Entonces, la vida como creyente no es color de rosa. Las aflicciones son permitidas por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros confiemos y dependamos más de Cristo, para que veamos a Cristo glorioso en medio de las situaciones. Y no es que seamos pesimistas, pero el Señor Jesús, claro con nosotros, dice, van a ser odiados, perseguidos, o tu familia está muy contenta, los que no son creyentes, cuando tú les hablas de Cristo, cuando tú quieres orar por los alimentos, cuando tú quieres invitarlos a la congregación, cuando tú quieres predicarles el evangelio. ¿Será que son muy contentos o se alegran contigo? Ah, otra vez ya va a empezar con sus cuentas de la iglesia. No, vamos a tener oposición, enemistad, pero aún viendo la vida como un campo de guerra, nosotros nos podríamos hacer esta pregunta y preguntarnos, ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo desobedeciendo? Si ya he sido rescatado por Cristo. Y en este momento, y este es el momento en el cual nosotros nos debemos recordar lo que el devocional nos provee gloriosamente y nos dice 3 tiempos de la salvación. Ojo, 3 tiempos de la salvación.
Nos provee un pasado, nos provee un presente y nos provee un futuro. Y en el pasado debemos recordar que hemos sido salvados ¿de qué? Del castigo por el pecado. Es ahí donde miramos al pasado. Recordamos que hemos sido salvados del castigo del pecado. Todavía seguimos pecando. Todavía, como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer el bien, no lo hago. No que hago el mal que hay dentro de mí, que habita en mí. Pero a pesar de eso, el Señor nos salvó del castigo tormentoso por causa del pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando la Biblia habla de la paga, está hablando en términos de deuda. Quiere decir que cada pecador ha añadido a su cuenta una gran deuda y que si no paga esa deuda, ¿qué tiene que hacer? Pagar con su propia vida. Debe morir por esta deuda. Dice, la paga del pecado es la muerte. Cada pecado cometido ha sido causante o ha sido el motivo para que nosotros debamos morir desde el primero. Esto fue así desde el Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, recibieron el cumplimiento de lo que Dios les había dicho que les pasaría el día que pecaran. Dios les dijo, ciertamente, el día que de ese fruto comieren, morirán. Y efectivamente, esto fue lo que pasó con Adán y Eva. Murieron tanto espiritual y más adelante físicamente, porque la muerte es la causa o es la consecuencia de nuestro pecado. ¿Cómo sabemos que un niño nace pecador? Porque sabemos que ese niño algún día va a morir. Pero Adán y Eva, volvamos a ellos, aunque quisieron cubrir su pecado ellos mismos con sus obras. ¿Qué decimos esto? Porque ellos utilizaron hojas de higuera para cubrirse. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos mismos trataron de cubrir sus pecados o su desnudez. ¿Con qué? Con hojas de higuera. Ellos mismos lo hicieron. Pero lo que Dios estaba mostrando en Génesis era que era necesario la muerte y el sacrificio de alguien para cubrir los pecados. Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Wow, es preciso porque el Señor estaba mostrando desde el principio que no era en las obras de los hombres, era como ellos pensaban utilizando las hojas de higuera. No, era necesario que Dios mismo usara túnicas de pieles, y para esas túnicas era necesario un animal, y un animal murió en ese momento para darle estas túnicas a Adán y Eva, y los vistió. Fue Dios quien los vistió. Y esto era lo que el Señor siempre ha venido mostrando. Es necesario la muerte de alguien por la paga del pecado. Esto nos lo mostró también en el tabernáculo, cuando se ofrecía un animal sin defecto físico y era un animal que tenía que ser específicamente como Dios lo pedía, para que el sacrificio se hiciera por el pecado del pueblo. También lo vemos cuando Abraham va a sacrificar a Isaac por petición de Dios. Era una imagen de cómo iba a ser la salvación. Y ocurre en ese momento que Dios se provee un cordero. Se provee un cordero en ese justo momento cuando Abraham va a sacrificar a Isaac. Y a través de estas escenas que nos muestra la Escritura, es que vemos el sacrificio de Cristo.
que Cristo es el Cordero de Dios, el que quita ese pecado, el pecado del mundo. Es ese Cordero. Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios. Era una deuda que era imposible de pagar. ¿Recuerdan la parábola de los dos deudores? Que el uno debía miles y miles y miles y miles. Esa era la deuda de nosotros, una deuda que nunca íbamos a poder pagar. No hay nada con lo que nosotros le podamos pagar a Dios. Solo Cristo pudo pagar esa deuda. Cristo recibió las bendiciones por su obediencia. Por haber vivido su vida en obediencia, Cristo recibió las bendiciones, nos las entregó a nosotros y con su propia vida y con toda su sangre pagó. ¿A quién le pagó? Al mismo Dios. El mismo Señor era el que había dicho que el que pecare ciertamente morirá. ¿Esto qué quiere decir? No le debes nada a Dios. No le debemos nada a Dios, porque justamente Cristo ya lo pagó todo. La deuda ya fue cancelada en Cristo Jesús. Y la doctrina cristiana del perdón significa que Dios anuló la sentencia de condenación impuesta sobre los cristianos por sus pecados, por medio de la muerte de Cristo en favor de ellos, y ya no los considera culpables. El Señor no nos considera culpables. ¿Por qué? Porque hemos sido salvados del castigo del pecado. El castigo del pecado cayó sobre Cristo. Y es ahí donde miramos el pasado, cayó sobre Cristo, nos justificó, recibimos la justicia de Dios, recibimos esa justicia que Cristo ganó por nosotros. Y lo segundo que debemos recordar es que ahora como creyentes estamos siendo salvados del poder del pecado. Ya miramos al pasado, ahorita estamos mirando al presente. Como creyentes estamos siendo salvados del poder del pecado. La salvación ya no es una salvación para vida eterna, es una salvación en la cual Dios nos está preservando y guardando día a día. Dios nos provee los medios de gracia para poder ser salvados de nuestro propio pecado, del mundo y del diablo. Después de haber sido salvados y justificados por Dios, que es algo que ocurrió una sola vez y para siempre, Dios está obrando en nosotros la santificación. Dios nos está santificando. ¿Y de qué manera lo hace? Como dice Efesios 4:13, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En la santificación que Dios está obrando en toda nuestra vida, Dios nos está llevando a la estatura y a la medida de Cristo. Dios se comprometió en todo, desde nuestra salvación hasta nuestra santificación. El mismo Señor está comprometido en esa santificación, en la santificación de sus hijos, ya que Él lo muestra de muchas maneras. No nos deja solos en este caminar como creyentes. Y aunque Satanás ha pedido o pidió a Pedro para zarandearlo, el Señor estaría con Pedro. Leamos nuevamente Lucas 22:31, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. He rogado por ti para que tu fe no falte. El Señor estaría con Pedro y está con nosotros en nuestro caminar como creyentes. Serán muchas las circunstancias que todos vamos a tener, problemas, aflicciones, enfermedades, decepciones, por las cuales vamos a tener que pasar, pero debemos tener una
seguridad. Y es la seguridad de que Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo como lo ha prometido. Y como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tú, el Señor estará conmigo. El Señor me va a pastorear aquí en esta vida y me va a pastorear por la eternidad. Esto es glorioso, es un motivo hermoso de dar gloria a Dios, porque no solo nos salvó para la eternidad, nos salvó y en esta tierra está comprometido en guardarnos, en cuidarnos, en preservarnos. Como veíamos en otro devocional, si nosotros perseveramos en la fe, no es por nosotros, es Dios quien preserva en nosotros, quien persevera en nosotros y nos preserva para continuar esta carrera, para continuar esta guerra. Está con nosotros. Estamos seguros en las manos de Dios y ninguno de los que Él tenga en su mano se le perderá. Absolutamente ninguno. Pero la pregunta aquí, y es un gran problema, es, ¿realmente estás en las manos de Dios? ¿O aún sigues siendo un hijo del diablo? Es para meditar. Y así como Pedro, como David, que aún como creyentes cayeron, nosotros debemos estar seguros que Dios estaba con ellos. ¿Para qué? Para levantarlos y santificarlos en medio de todas estas situaciones que vivieron. Y asimismo va a estar con nosotros. En medio de nuestras caídas, el Señor va y nos levanta. Si 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. El Señor lo va a levantar. El Señor lo ha de levantar. El Señor va a estar con nosotros. Le dice el Padre al que recibe por hijo, al que ama, lo disciplina, lo corrige. Esa es la santificación. Dios se ha comprometido a preservarnos. El pecado ya no es nuestro amo. Ahora Cristo es nuestro Señor y Salvador y podemos amarlo y obedecerle en libertad. Entonces, somos salvos del poder del pecado. De esta manera estamos siendo salvados del poder del pecado en nuestras vidas. Ya no es nuestro amo. Hoy en día tenemos un Señor y un Salvador y podemos caminar confiadamente todos los días con esta verdad. Y lo tercero que debemos recordar es que seremos salvados de la presencia misma del pecado. Aquí, cuando miramos al futuro, porque como dice Apocalipsis 21, versículo 4, Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En la presencia de Dios en el cielo, la muerte solo será recordada, ¿sabes cómo? Como el instrumento que nos arrojó a los brazos de nuestro Salvador. El texto dice, no habrá muerte. Quiere decir, ya no hay deuda por el pecado. Recuerden que la paga del pecado es la muerte. Como no hay muerte, ya no habrá muerte. Dice, no habrá llanto, no habrá motivos para llorar. Solo habrá gozo, gozo para el Señor. No habrá clamor. ¿Por qué? Porque ya no habrá angustia, ya no habrá sufrimiento, se acabará. No habrá dolor. ¿Por qué? Porque no habrá enfermedad, porque nuestros cuerpos no se van a deteriorar, porque seremos semejantes a Cristo. Y lo más precioso es que no habrá presencia ni del más pequeño átomo de pecado, de ese enemigo que tuvimos en la tierra. Ya no nos hará ningún tipo de daño. Dios, en su infinita misericordia, nos permite saborear un poco de lo que será el cielo aquí en la tierra. Y una gran muestra de esto es lo que hacemos domingo a domingo cuando nos reunimos en la congregación como pueblo de Dios. ¿Qué hacemos? Le adoramos, le cantamos, leemos su palabra, escuchamos su palabra, nos reunimos como hermanos, servimos los unos a los otros porque Él nos da la capacidad de hacerlo. Y por su Espíritu Santo podemos decir que día a día vemos su misericordia nueva cada mañana. Es un poco, Dios nos permite saborear un poco de lo que será ese cielo.
nos ha permitido tener un poquito de lo que será el cielo. Imagina entonces, si Dios te ha permitido saborear tan solo un poquito, ahora imagina lo que será la eternidad, multiplicado ese poquito de lo que nos ha permitido saborear por el infinito. Es por eso que nosotros debemos esperar ansiosamente, esperar celosamente la venida de nuestro Señor, esperar que se cumpla ese tercer tiempo de la salvación, la obra perfecta de Cristo. Ese momento cuando el Señor venga por su iglesia, venga por los que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice que aguardando ansiosamente la adopción, gemimos en nuestro cuerpo, gemimos la redención. Como creyentes debe ser nuestro deseo día a día que el Señor venga, que el Señor rescate a este mundo. Nunca debemos esperar, nunca debemos, perdón, olvidar que Dios nos dio una identidad. Somos ciudadanos del cielo. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. Tenemos una ciudadanía. En esta tierra solo somos peregrinos. Estamos aquí de paso. ¿Por qué? Porque nuestra morada es el cielo. Esa es la promesa del Señor, que tendremos morada en el cielo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús al ladrón que colgaba junto a él? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la morada de los hijos de Dios. Y aún no hemos llegado a casa. Nuestra casa nos está esperando. Cuando Él vuelva, Él nos llevará a nuestra casa. Es por eso que como creyentes no debemos vivir como si lo que vivimos aquí en esta vida fuera lo último que vamos a vivir. A veces vivimos angustiados, afanados, de, ay, no voy a tener esto, ay, me va a faltar esto, ay, no le voy a dejar a mis hijos esto. Y vivimos en esa angustia de lo de este mundo y dejamos de mirar la eternidad, lo más glorioso. No debemos vivir de esa manera. Vivamos con el gozo y la alegría de saber de que tenemos una morada en el cielo como creyentes y esperando y deseando ansiosamente la venida de nuestro Señor. Todavía no estamos allá, pero seguro que un día vamos a estar.